abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Muy bien, el capítulo 4 nos empieza a contar que cuando hacemos el bien, a veces nosotros pensamos que los no cristianos van a decir: ¡wow! ¡Qué chévere! Y nos van a poner atención. Lamentablemente, los no cristianos son enemigos de Dios, enemigos de su iglesia y enemigos de los siervos de Dios. Por eso comenzamos este capítulo diciendo que lo que más ellos quieren hacer es echarles mano. Miren, una de las cosas que siempre se quiere callar es la protesta. ¿Sí se han dado cuenta? Las personas que tienen un mensaje diferente siempre en el mundo se quieren callar. Y a los que protestan se quieren silenciar. Sobre todo a los cristianos. Los creyentes hablamos de Cristo. ¿Por qué razón hablamos de Cristo? Queridos niños, ¿por qué hablamos de Cristo nosotros? Porque le conocemos. Si no le conocemos, no hablamos de Él. Fíjense que hoy en día los grandes oradores les gustan los temas controversiales. Hoy está de moda ser famoso a través de las redes sociales. Hoy es ser famoso a través de los cánticos. Y todos quieren transmitir un mensaje. Uno de los más grandes oradores que hay en la historia es el número 16 de presidente de los Estados Unidos. ¿Sí se acuerdan cuál es? Abraham Lincoln. Miren, Abraham Lincoln, presidente, uno tal vez de los más famosos de Estados Unidos y a nivel mundial. Un gran comunicador. Un hombre que no tenía muchos estudios. Pero ¿saben qué él hacía? Él elegía sus palabras. Él elegía hablar solo 5 o 10 minutos.
porque decía que solo en 5 o 10 minutos un auditorio está atento y capta 5 o 10 minutos de un mensaje. Pero no estamos hablando ni de la iglesia ni de los predicadores, estamos hablando del mundo. Y Abraham Lincoln fue un gran orador. Y él que decía, yo quiero impactar a los que me están escuchando, entonces en estos 5 o 10 minutos, tengo que ir con un mensaje corto, como dirían algunos, ir al grano. ¿Saben qué también él hacía? El abandono de toda formalidad, de toda estructura. Él no tenía un mensaje organizado, lo que él hablaba era de un tema que denunciaba y que puntualmente lo quería hacer. Él estaba casado con un propósito, con una intención, y era totalmente muy emocional, alejándose mucho de lo racional. Por eso una persona que tiene un mensaje de esa manera, él se deja cautivar de sus pensamientos, de sus mensajes, lo dice con el corazón, y porque lo dice con el corazón piensa que está impactando. Miren lo interesante de lo que Abraham Lincoln hacía. Él hacía algo muy interesante. Se centraba en un problema, en un propósito, en un tema, y hacía olvidar a las personas de la historia, del pasado, de cualquier dato. Lo único que quería era impactar. Porque yo quiero meditar con esto, con ustedes, este tema de Abraham Lincoln. ¿Por qué razón? Porque los hombres que fueron liberados de la cárcel, aquellos que querían ser silenciados, eran personas totalmente diferentes a un orador, a un comunicador, a un youtuber, a un cantante, a un poeta, a un literario. Eran a hombres de Dios. Y si ustedes se encuentran en los registros bíblicos, ¿ustedes cuánto tiempo creen que predicaban los hombres de Dios? Los profetas en el Antiguo Testamento, sus mensajes, ¿cuánto tiempo les llevaban? A veces días. Eran horas, 4, 5, 6 horas. Pero el auditorio que le escuchaba era un auditorio que estaba también de parte de Dios y ávido de escuchar a Dios. Por eso hoy en día, fíjense todo lo contrario. Bueno, no sé si acá habrá algún músico, pero toda canción tiene un tiempo de manifestar, aproximadamente 5 minutos. Todo buen orador se concentra en oleadas de mensajes de 5 a 10 minutos. ¿Por qué razón? Porque su mensaje tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con las emociones, pero tiene que ver también con mensajes filosóficos y vacíos. Mas no cuando viene de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque el evangelio se basa en el poder de Dios. Por eso el único que lo puede comunicar es un creyente para creyentes. Y lo que menos tiene que afectar son sus emociones. Lo primero que tiene que afectar es su razón. Cómo el hombre de Dios llama la atención de personas de Dios. Sencillo. Voy a hablarles en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, a ustedes no los va a cambiar ni los va a transformar un mensaje filosófico, un mensaje de una canción, un mensaje de un pensador, ni de un gran animador. Yo quiero llamar su atención, porque frente a la amenaza del mundo es querernos silenciar que no prediquemos en el nombre de Jesús. Y lo que nosotros estamos viendo ahorita en Hechos de los Apóstoles es este mundo que quería silenciar ¿a quién? ¿A Pedro? ¿Y quién era el compañero de Pedro, Eliana? Acabó de leerlo. Juan. Y miren lo interesante que nosotros tenemos que encontrar, porque frente a las amenazas de no predicar en el nombre de Jesús,
hoy yo quiero llamar su atención. Porque los hijos de Dios no tenemos que dejarnos seducir. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir por qué no sabemos a veces ni siquiera de lo que estamos hablando. Porque no leemos la Biblia. Porque si usted lee la Biblia, hermano Yami, ¿le puede ayudar al hermano con unas sillas? Gracias. El mundo quiere seducirnos. ¿Saben cómo dicen los hombres de Dios que se llama ese mensaje? Un nuevo evangelio. Yo quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿No? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo se acerca a la iglesia y les dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Carinita, ¿qué significa anatema? ¿Qué significa anatema? Maldito. Miren, queridos hermanos, lo único que puede animar nuestro corazón, lo único que puede animarnos para seguir en la vida, es el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero que hoy no olvidemos que si usted encuentra ánimo en su vida, en cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea el evangelio de Dios, probablemente usted se está distrayendo. Yo tengo mucho temor de los jóvenes, de los niños, porque en vez de escuchar el mensaje de Dios, nos ponemos a escuchar otras cosas que nos distraen durante toda la semana. Y no estoy diciendo que la música sea mala, ni que las series sean malas, ni que escuchar a otras personas sean malas, pero si no nos alimentamos de Dios, estamos cayendo en lo que estos capítulos nos están avisando, que hay otras personas que se están esforzando en que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra razón sea llenos de otras cosas y nuestra esperanza sean otras cosas y no nuestro Dios. Según de Corintios 11:4 dice: porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Siempre hay personas y hay mensajes en el mundo. Yo quiero que nosotros pensemos qué es lo que nos anima. ¿Saben? El apóstol Pablo decía: ustedes se enferman, yo enfermo. Ustedes están tristes, yo también estoy triste. Miren, al apóstol Pablo le pasaron muchas desgracias a lo largo de su vida, pero él tenía una seguridad, que nada de eso que le había pasado era un fracaso en su vida, porque todo Dios lo había usado para bien. Él tuvo muy buenos deseos, quiso viajar a España, y parece ser que no lo logró. Él estaba yendo de misionero en un barco y el barco naufragó. ¿Dónde terminó? En una isla, y luego terminó preso, y luego terminó azotado. Ahora, ¿saben por qué yo les cuento todo esto, mis amados hermanos? Porque hoy yo deseo que meditemos a través de nuestro texto en que cuando nosotros salimos al mundo,
tenemos que tener una premisa: que ustedes y yo hemos sido puestos en libertad. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido puesto en libertad. Libertad del poder de Satanás, libertad de este mundo y libertad de los pecados que lo esclavizan. Usted es libre, usted ha sido puesto en libertad. Porque estos hombres, ¿se acuerdan dónde estaban? Ellos estaban deseosos de predicar a Jesús. ¿Quién eran? Pedro y Juan. Muy bien, Pedro y Juan. Y fueron puestos en libertad. Ahora, si usted cayera preso, en cuanto lo soltaran, ¿usted qué desearía hacer? ¿Qué desearía hacer? ¿Qué haría? Sobre todo si había sido preso injustamente. Un preso lo que más desea es ser puesto en libertad. Hay personas que están esclavos en el mundo de su condición, de sus pensamientos, de sus desánimos, de su amor a las riquezas. Y hay algo que yo les puedo decir con todo corazón: uno desea estar en libertad. Pero puesto en libertad, ¿qué es lo que haríamos primero? ¿Saben qué significa ser libre? Tener la capacidad de decidir, la capacidad de comportarnos. Miren, una de las cosas que para mí, como pastor, es triste por decir, yo le predico mucho a mi mamá, pero mi madre no, pues el Señor parece que no la ha salvado. ¿Por qué razón? Porque ella vive angustiada, triste, desesperada, porque su confianza está en los seres humanos, su confianza está en la realidad de este mundo, su confianza posiblemente está en una religión y no está en Dios. Estos hombres fueron puestos en libertad. Ese es el título de la predicación: puestos en libertad. Pero miren lo interesante, lo primero que ellos hacen. Porque uno diría, si fueron puestos en libertad, uno cuando está en la cárcel, uno no se bañó, está con las mismas ropas, está posiblemente con hambre, porque la comida de cualquier cárcel es terrible, y estamos deduciendo. Nuestros versículos de estudio, que está en Hechos capítulo 4, del versículo 23, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿Dónde fueron ellos? Miren, ¿saben qué me parece interesante? Que ellos no fueron corriendo donde la esposa, donde los hijos, porque aún uno es feliz con la esposa y con los hijos, con los parientes. Ellos dicen, volvieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Otros creyentes. En ese contexto estamos viendo la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que creen en Jesús. Y esto es muy interesante. Dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. ¿Qué le habían dicho los principales sacerdotes? Esas personas que estaban ahí, que se suponía que eran para ayudar. Y toda autoridad siempre puesta en medio de la sociedad religiosa, por lo general, cuando está sin Dios, es corrompida, corrupta. Corrompida no existe esa palabra, ¿sí? Es corrupta, ¿sí o no? Es corrupta. Y eso es muy interesante. Ellos le prohibieron salir y hagan su vida, dice. Si quieren, prediquen, pero no prediquen en el nombre de Jesús. Y es algo que yo quiero que nosotros sepamos y miremos. Y ellos le comentaron, y ellos habiendo oído esa noticia, ¿qué creen? ¿Cuál fue la reacción? ¿Usted qué haría si alguien le dice, yo no quiero que tú vuelvas a la iglesia? Yo no quiero que tú hables de Cristo. Yo sé que ustedes vienen y nos cuentan, ya están en libertad,
vayan, vivan, pero no hablen de Cristo. Saben, a mí me parece muy triste que haya muchas personas que se pongan banderas de 1000 colores, ya sea en la política, en los hobbies, donde sea. No está mal. Tienen valor para eso, pero no tienen valor para predicar de aquel que nos da el perdón, aquel que nos llama a vivir diferente. Si Dios te está llamando a la salvación y está siendo puesto en libertad del dominio de Satanás, del mundo en tinieblas, de una condición de pecado, ¿qué es lo primero que haríamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Punto 1. Orar. Miren, ellos no fueron a buscar a su esposa, a sus hijos. Ellos fueron a buscar a los suyos, a su iglesia, a sus hermanos en Cristo. Aquellos que por naturaleza nosotros hablamos un mismo lenguaje y un mismo idioma. Y lo primero que ellos tienen que hacer frente a la adversidad, querido hermano, hermana que me escuchas, es abandonarnos a Dios, a orar al Señor. No olvidemos que el creyente que pelea una batalla como soldado de Cristo y no debe tomar fuerza de él mismo, sino de Dios. Porque cuando usted toma fuerzas en usted mismo, usted va a fracasar, y todo lo que usted quiera hacer, por más bueno que sea, va a fracasar. Apreciados hermanos, eso es lo que sucede. Hay un hombre que había experimentado eso. ¿Saben quién fue? El mismo apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuántas veces el Señor Jesús le dijo: Pedro, vamos a hacer tal cosa? Y él que decía: sí, Señor, yo te acompaño. Y luego él, ¿qué hacía? La Biblia dice que lo encontraba el Señor Jesús durmiendo. ¿Es en serio? Y Pedro creía mucho en su resolución y en sus fuerzas y en su conocimiento y en su propio valor. Miren, vayan a Mateo capítulo 16, 21. Cuando usted va a la Biblia y usted encuentra este capítulo, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús le dice algo a Pedro muy interesante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ahí estaba Pedro, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Cuando usted está angustiado, ¿sí?, cuando usted está desesperado por las circunstancias, usted por lo general no escucha todo el mensaje. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que era necesario ser, ¿sí?, o padecer mucho por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto. ¿Qué más había dicho? Que él iba a resucitar. Pero parece que Pedro no escuchó el mensaje completo. Entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, lo llama, le dice: Señor Jesús, ven, tengo que hablar contigo. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Les hago una pregunta, hermanos. Ahora que ustedes se supone que están libres del pecado, de la condición del pecado, y vienen todas las adversidades, ¿dónde están puestas sus ojos? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Dónde somos tentados que estén puestos nuestros ojos? ¿Saben qué dice la Biblia? En las cosas de los hombres. Ahora, ¿qué son las cosas de los hombres? Es sencillo. Mi vida, mi economía, mis relaciones. Queridos hermanos, siendo cristianos, no todo siempre estará bien al 100%.
Habrán momentos de adversidad. Con nuestra vida, ¿cómo sería? Estamos enfermos, estamos envejeciendo. En lo económico habrán fracasos. En las relaciones hay personas que no nos aman ni nos quieren. Y nuestros textos nos advierten que frente a estas situaciones de vida, Dios nos encargó algo. ¿Saben qué nos encargó? Que hablemos de Jesús. Si usted llega mirando su vida a cualquier lugar, ¿sabe qué es lo primero que usted va a tener como tentación? Maldecir por su vida. Pensar que usted está viviendo la cosa más horrible y más triste. Mi vida está mal. Pero nuestro texto nos advierte que frente a estos momentos, nosotros tenemos que tomar una acción sabia para poder empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y es aquí donde la mayor parte de los cristianos fallamos, queridos hermanos. Y es que no oramos. Tenemos niños, jóvenes y adultos que no oran. Parece ser que la oración es: Señor, gracias por estos alimentos en Cristo Jesús, amén. Y usted le pregunta al niño: ¿oró? Sí, Señor, yo oré. Pero eso no es oración. Eso es agradecer por un bien que Dios me dio. ¿Saben qué significa la oración? ¿Saben qué significa la oración? No es hablar con la mamá, es hablar con Dios. Ahora, es decirle: Señor Dios, yo estoy aquí, y entregarle realmente todas las cosas. Y entregarle como la entrega a un mayordomo. Voy a hacer un ejemplo. El otro día yo estuve en el banco y me acuerdo que estaba acompañando al pastor Ismael. Y cuando veo al lado mío había un monedero. Yo lo cogí el monedero y mi primera reacción fue: ¿de quién es? Y todo el mundo decía: no es mío. Y un señor me dice: eso deben ser unas llaves. No, yo le digo: yo estoy sintiendo es plata. Y había de verdad como un rollo de plata así, porque era un monedero grande, más o menos así. Yo nunca lo abrí. Pero lo interesante es que uno puede empezar a pensar: ¿yo qué hago con ese dinero? ¿Yo qué hago con eso? Yo me lo encontré. Miren, no me lo quiso recibir el cajero. No me lo quiso recibir el vigilante. Y no había nadie en ese lugar para recibir. Yo pregunto: ¿qué hacer? Había una señora anciana que estaba delante de mí recibiendo información. Yo preguntando por eso. Y la señora, cuando voltea y mira el su monedero: ¡es mío! Se cuelga de eso. ¿A dónde yo quiero llegar, mis hermanos? Hay muchas circunstancias en la vida que necesitamos la guía de Dios. Que no pensemos en las cosas que nos estén pasando en la vida. Porque hay muchas circunstancias. La pregunta es: ¿ustedes se preparan para el día a día en oración? ¿En hablar con Dios? Muchos de los que están aquí están simplemente por un ritual religioso, y eso es triste y lamentable. Otros vienen en la unidad del Espíritu Santo. Y yo les voy a decir algo que el texto nos dice claro. Dice que puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron todos cuando recibieron la noticia? Empezaron a orar. Porque a veces nosotros preguntamos: ¿y yo para qué voy a la iglesia? ¿Por qué estoy acá en la iglesia? Yo les voy a decir una cosa: ustedes piensan que servir en la iglesia solamente tiene que ver con venir, ordenar las sillas, poner las flores, o el que predica, o el que recoge los diezmos, o el que tiene alguna actividad. Miren, queridos hermanos, de acá nos tenemos que ir unidos en la fe,
unidos a ver en qué es lo que le acontece a mi hermano, a mi hermana. Por eso venimos a tiempo para saludarnos, para compartir. Y después de que termina el culto, también nos saludamos, preguntamos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Hay un motivo de oración? Porque lo primero que vemos aquí es que Dios los llama a la unanimidad, a ser movidos a un mismo interés y propósito, aunque no tenga que ver conmigo. ¿Sí se han dado cuenta? Hoy nuestra hermana Andrea no está aquí, está a través de la web. ¿Por qué? Porque está cuidando a su nietecita que llegó a su casa, con su hija que es primeriza. Y ella tendrá sus razones y sus motivos. Nosotros como iglesia, ¿qué hacemos con ella? ¿La juzgamos o oramos por ella? Miren, y eso es algo unánime que aprendemos a hacer. Esta mañana con mi esposa estábamos orando por algunos hermanos que tienen algunas circunstancias. ¿O no es así, esposa? Para que el Señor obre en sus vidas. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la oración es orar unos con otros. Si usted llega a este lugar y no se conecta en la oración, pregúntese si es cristiano. Queridos niños, el Espíritu Santo nos mueve a orar unos por otros, porque es parte de hablar ¿con quién? Con Dios. Pedro y Juan fueron puestos en libertad y fueron y se reunieron con los suyos, pero lo primero es a orar. Y todos lo hacen en un mismo lenguaje, en una misma esperanza. Cuando hay unanimidad, no hay división, queridos hermanos. Cuando hay unanimidad, no hay pleitos, no hay celos, no hay contiendas. Yo les hago una pregunta. ¿En sus hogares los esposos oran en el mismo lenguaje? ¿Los hijos oran con los padres? Otra de las cosas que nos presenta la oración de Hechos, capítulo 4, si quieren leamos, versículo 25 dice, bueno, desde el 24, porque dice, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios, diciendo, miren lo que ellos dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren lo interesante, la oración tiene que ser con discernimiento. Cuando usted no tiene discernimiento, le va a atribuir a la fatalidad lo que está pasando, o a la casualidad, a la fortuna o a la mala fortuna. Usted no se ha puesto a pensar, querido hermano o hermana, que lo que está pasando en su vida es por el determinado consejo de Dios. Lo único que un padre puede hacer con su hijo cuando está bajo autoridad en casa, es retenerlo y detenerlo y hasta obligarlo. Y eso se llama amor. Yo quiero recordar a algunos jóvenes acá que ya están de 40 y 50 años.
Nuestros papás no nos cortaban el cabello como ellos querían. No nos vestían como ellos querían. No nos obligaban a trabajar. ¿Y qué hicieron de nosotros? Hombres y mujeres trabajadores. No lo hicieron muchos de ellos de buena manera, porque muchos de ellos no eran conocedores de Dios. Pero la Biblia dice que mayor es nuestro Padre que está en el cielo, que hace todas las cosas antes de que nosotros la pidiésemos. Y yo le aseguro que Dios nunca va a hacer algo para nuestro mal. De hecho, la Biblia nos asegura que todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida es para bien. Como el Padre hace por sus hijos. Y si el Padre está haciendo y da buenas dádivas siendo pecador, nuestro Dios con mayor razón. Por eso lo que empieza a orar Pedro, Juan, con todos los creyentes, dicen: Señor, ¿por qué los sacerdotes, los escribas, los fariseos están en contra de tu iglesia y de tu Dios? Razonemos, tengamos discernimiento. Dice aquí, porque eso fue, dice, por hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Yo le aseguro, querido hermano o hermana que estás aquí escuchándome, si usted evalúa su vida y usted dice: todo lo que me está pasando es por lo que Dios está haciendo un alto conmigo. Y mire lo interesante, si usted lo toma como un mayordomo, voy a hacerle el ejemplo. Y acá relaciono la historia del banco. Yo me encontré un monedero. Yo dije: ¿de quién es? Había plata dentro de ese monedero. Había moneda dentro de ese monedero. ¿Pero era mío? Cuando apareció su dueño, yo ¿cómo lo entregué? Con alegría. Porque yo no era el dueño. Y ese es el punto de mi ejemplo hoy. Cuando usted está viendo en su vida que están pasando cosas y Dios está recibiendo, está quitando, usted sabe que tiene que decir gracias, porque usted es un mayordomo. Si a mí me quitan responsabilidades, yo digo gracias. ¿Era responsabilidad para Pedro y Juan estar en la cárcel? Sí. Tenían que predicar a los presos, a los soldados y a todas estas autoridades. Ahora que están libres, no ha pasado nada de lo que Dios no había previsto que se haga. Y miren lo más interesante, porque una oración bíblica es una oración que se hace en unanimidad, o sea, tiene un mismo propósito, tiene que tener discernimiento. Por eso yo les ruego a los hermanos: no tomen decisiones ustedes solos, pidan consejo. Y pedir consejo no es cuando ya no hay nada que hacer. Sí, porque hay algunos que son expertos en eso. Te cuentan, pero no te piden consejo. Simplemente cuando ya están con la soga al cuello y con una piedra abajo. Y te están diciendo: ayúdame a sostener. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos. Queridos hermanos, la Biblia dice que tenemos que orar en unanimidad, pero también con discernimiento. Miren, los hermanos supieron discernir lo que la Escritura decía. Ellos fueron al Salmo 2. Y recordaron que el siervo David ya había dicho eso. Por eso nuestros hijos deben leer las Escrituras. También oraron en forma definida y concreta. Recuerden que el mensaje de Dios debe ser definido y concreto. Señor, miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Si yo sé que soy un adúltero y yo le digo: Señor, yo te pido perdón por ser adúltero, yo también le tengo que pedir corregir esa acción. Ser puntual. Amados hermanos, orar de manera definida y concreta. Dice el versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Yo les hago una pregunta. Ustedes, cuando oran a Dios, ustedes le dicen: Señor, por favor, que me salga este trabajito. ¿Para qué están pidiendo trabajo?
Hay otros que oran, Señor, sáname. Yo les pregunto, ¿para qué quieren estar sanos? Algunos están diciendo, Señor, prospérame. Y a veces uno en su corazón hace una especie de transacción económica cuando ora. Si está orando por el trabajo, dice, Señor, para que yo pueda diezmar. Tan ventajoso, ¿no? Yo quiero el 90% para mí, el 10% para ti. La salud, Señor, sí, para yo ir a tu iglesia, pero de vez en cuando un domingo me escaparé a hacer otra cosa. Queridos hermanos, nuestro corazón es malo. Y hoy yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque estamos puestos en libertad para orar. Y hay unos principios en la oración de estos hombres y estas mujeres que están orando unánimes, con discernimiento, de forma definida. Pero lo que tú le pides que sea para agradar a Dios y no para agradarte a ti. Porque si el Señor no te lo da, tú vas a tener la tranquilidad de decir, Señor, esa fue tu voluntad. Orar como un mayordomo y no como un dueño. Ustedes se imaginan que yo en el banco con ese monedero sintiendo toda esa plata, diciéndole, Señor, que no parezca el dueño. Como que tentador, ¿no? Yo les digo una cosa. Ahora, yo no oré en ese momento, simplemente mi reacción es decir quién es, pero me alegró mucho que apareciera y la señora, yo no sé si iba a depositar en el banco o qué iba a hacer, pero la señora como que se le devolvió el alma al cuerpo. Hoy yo les quiero invitar, mis amados hermanos, para ser hombres y mujeres de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a ser de oración. Que no nos dejemos abrumar por las cosas que pasan en este mundo. Que no confiemos en nuestra fuerza ni en nuestra prudencia. Que no seamos guiados por el Dios de este siglo, de ambición, codicia, sino todo lo contrario. Hoy debemos salir con una consigna: aprender a orar. Y para aprender a orar, mis hermanos, tenemos que estar unidos, debemos tener discernimiento, que el Señor esté con nosotros para ser hombres y mujeres de valor. El título de la predicación ya lo dije, puestos en libertad. Punto 1, orar. 2, pidiendo. ¿Y qué pedirían ustedes? Porque ya les dije, nuestro corazón es engañoso. Posiblemente lo que tú estás pidiendo no es lo correcto. Si sabemos que todas las cosas son para bien y sabemos que el determinado consejo de Dios se está ejecutando en nuestra vida, y ¿saben qué es lo que me parece interesante de la oración de los apóstoles como Pedro y Juan y los que le estaban acompañando? Ellos no dijeron, Señor, que caiga un rayo del cielo para que los sacerdotes, los escribas, sean destruidos, para que el concilio sea destruido, para que los jefes de la guardia sean destruidos. ¿Ellos para qué oraron? Vamos a ir otra vez a la Biblia y miren lo que ellos dicen en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y aquí cambia la perspectiva de toda la vida. Miren, queridos hermanos, la Biblia asegura una cosa: que Dios nuestro Padre a todos sus hijos, ninguno será un mendigo. Que Él vela por nuestro sustento y por nuestro abrigo. Eso no significa filet mignon un lunes festivo, ni vino, ni el martes pescado, ni el miércoles cordero, ni el jueves gallina. Significa que tendremos que comer. ¿Y qué tendremos que vestir? Y les aseguro que ustedes abren en sus casas sus lugares donde guardan su ropa y encontrarán suficiente para vestir. Y nuestros hijos también. La pregunta mía es, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos a Dios?
Si ya Dios sabe y las cosas van a dar, si el Señor me quiere quitar, miren, en el 2015 ustedes supieron que yo pasé una situación muy difícil en la iglesia y ustedes la pasaron conmigo y en mi vida personal. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor eso: Señor, la iglesia es tuya, si tú la quieres acabar, la acabarás, si la quieres continuar, continuarán. Y acá está mi vida, acá está mi matrimonio. Y el Señor empezó a peluquear personas. Yo siempre digo eso. ¿Qué es peluquear personas? Sacar personas de mi vida y sacar circunstancias de mi vida. Y lo que Él me quiso dejar, me lo dejó. Yo quiero hoy que recuerden junto conmigo que debemos recordar que la pelea de la fe no es en nuestras fuerzas, que el vivir nuestra vida no es en nuestras fuerzas, que en medio de un mundo caído en el cual tú y yo vivimos, tenemos una lucha contra, vayan a Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12. La Biblia dice algo muy interesante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su... ¿Dónde tiene que estar tu fortaleza? En el Señor. En el Señor. Sin queja, sin que no sea nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Y cuando Él, miren, ¿saben a nosotros a qué le llamamos prosperidad? Cuando Dios nos encarga mucho para administrar. Solo que nos perdemos en el camino. Lo único que el creyente debe tener claro en la vida es que haya mucho, haya poco, haya salud, no haya salud, estemos bien con los demás o no estemos bien con los demás, que debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice acá en Efesios 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es de tu fuerza, no es de tu sabiduría, no es de lo que tú consideras. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Miren, queridos hermanos, la realidad de nuestra oración debe ser siempre como estos versículos nos enseñan. Primero, ser dotados de la capacidad de resistir en lo que Dios nos ha encargado. Si Dios te quitó alguna responsabilidad, dile: gracias, Dios. No pienses que eres más importante porque tienes más, ni porque ganas más. Lo importante es que ya estás en la fe de Cristo. Dios te amó. Entonces lo primero que tenemos que hacer es afrontar la persecución en el Señor. Afrontar tu situación en el Señor. Señor, tú has dado, tú has quitado. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. La segunda idea que tenemos que meditar en nuestra oración y en lo que le pedimos al Señor es: Señor, danos la sabiduría para testificar, danos sabiduría para ser guardados de no pecar contra ti, de no desanimarnos, de no ver adversidad donde posiblemente Dios está simplemente cambiando nuestro camino. ¿Cuál es la manera que los padres corregimos a los hijos? No te doy permiso, no vas a ir. Y el niño no sabe por qué, la niña no sabe por qué. Pero ¿no es Dios así también con nosotros? La tercera idea es que nosotros somos instrumentos de bendición. Miren lo interesante. ¿Usted no se ha dado cuenta que lo que está pasando en su vida hace de que usted sea bendición para todos nosotros? Un hijo es bendición para los padres, nos santifica. Un esposo es bendición para la esposa. Un esposo es bendición para el esposo. Un trabajo es bendición para nosotros.
y para la iglesia. Un buen gobierno es bendición también para nosotros. Queridos hermanos, la oración que hacen estos hombres y mujeres de Dios nos enseñan que en todo momento tenemos que estar seguros que somos mayordomos, que somos siervos de Dios, que somos dependientes, no somos dueños. Y hoy yo quiero que debemos empezar a meditar para ser valientes, para vivir esta vida. Y no valientes para pecar contra Dios. La Biblia advirtió a través del profeta Isaías, y ese profeta fue mayor o menor. Muy bien, mayor. Isaías 5, 11, 16. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y hay arpa y pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta, ha abierto sin medida su boca y desciende al esplendor de Jerusalén. Queridos hermanos, ¿saben qué advierte la Biblia? Que a veces buscamos refugio donde no tenemos que buscarlo. Y somos valientes para hacer cosas que no nos van a dar sabiduría. Hoy yo los quiero reconvenir, porque la Biblia nos dice a través de estos hombres que ellos unánimes levantaron su voz al Señor para decirle: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, danos valor. Danos valor. La oración que hace el creyente es para ser dependiente de Dios y de lo que Dios esté dirigiendo. Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero aquí yo sigo adelante. Miren, hermanos, hay que seguir adelante con el hogar, ¿sí o no? Los casados pueden tirar la toalla y decir como que ya me cansé de esta señora, Señor, envíame otra. O la esposa puede decir: no, ya estoy cansado de este varón. O alguno está diciendo: Señor, ya estoy cansado de estos hijos que me has dado. Solo consumen, piden, exigen y sobre todo se quejan. Uno no está llamado a tirar la toalla. Donde Dios nos ha puesto, hay que seguir adelante. Y Pedro y Juan y todos unánimes dicen: estos hombres nos han negado el predicar en el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos y danos valor. La oración que hace la iglesia es para ser dependientes de Dios, para estar ligados del poder de Dios y del obrar de Dios, porque solo así seremos valientes y enfrentaremos lo que estemos pasando en la vida. ¿Usted se imagina? Si a usted le dicen: tiene cáncer hoy, el pagano ¿sabe qué va a decir? Me quiero morir. Eutanasia, para no sufrir. Y el creyente, ¿cómo ora al Señor en medio de su cáncer? Señor, dame fuerza. Miren, el apóstol Pablo, teniendo ya la condenación, su lugar de ejecución en Roma, dijo: Señor, dame, oren por mí, le dijo a la iglesia, para que yo tenga el valor de predicar. ¿A quiénes? A aquellos que me van a matar. Hoy yo los quiero animar para que su oración sea: Señor, lo que esté viviendo, dame las fuerzas para poder dar testimonio que soy un hijo tuyo, para vivir el evangelio, para esperarte preparado para el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 23 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Miren, el Señor dice: no te afanes por tu vida mortal, porque toda nuestra vida, ¿quién la cuida?
Nuestro Dios que es nuestro Padre. Y si tiene cuidado de las palomitas y viste las plantas, miren lo hermosas que son, ¿cuánto más con sus hijos, mis hermanos? Salmo 31:24 dice: esforzaos de todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Recuerden, puestos en libertad, orando, pidiendo valor, ¿sí? 3, experimentando la llenura del Espíritu Santo. Y miren, yo quiero que aprendamos bien qué significa la llenura del Espíritu Santo. El versículo 30 y 31 de nuestro estudio dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, el cristiano, ¿cómo se conoce? Si le va bien o le va mal, habla de Dios. Si está sano o enfermo, habla de Dios. No importa dónde se encuentre, habla y predica de Dios con sus dones y con sus talentos. Habla de Dios. Pero todo esto, ¿saben a dónde yo los quiero llevar? A donde el pasaje nos lleva. El pasaje nos llevó ¿a dónde? Al Salmo 2. Pero solo citaron los 2 primeros versículos. Pero hay que tener el contexto. Salmo 2, versículos 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas. Miren, eso es lo que está pasando en todo el mundo hoy en día. Los grandes gobiernos que se han levantado en Sudamérica están sacando a Dios no solamente ya de la Constitución, sino de toda la filosofía de vida. Queridos hermanos, de toda filosofía de vida. Porque ellos quieren romper lo que nos liga a pensar y meditar en Dios. El que mora en los cielos reina. El Señor se burla de ellos. Luego hablarán ellos en su furor y ellos turbarán con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está sentado en Sión? ¿A quién se refiere? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflaman de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ser llenos de Dios, mis amigos, mis hermanos, es conocer la voluntad de Dios y saber que estamos en guerra con aquellos que no les interesan las cosas de Dios. Dios los sacará de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro pensamiento. Segundo, estar llenos de Dios es estar seguros de la verdad que es en Cristo Jesús. Jesús está sentado en su trono y pronto viene, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Queridos hermanos, ¿eso significa que todo va bien en la vida? No. ¿Saben qué significa? Que el Señor nos da de su gozo y de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro, Juan y todos los que estaban reunidos iban a ser perseguidos por aquellos que pensaban que estaban bien, que les iba bien y que en ese momento histórico sonreían.
Sin embargo, el Señor nos llama y nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si te va a quitar algo el sueño, que no sea tu salud, que no sea tu vejez, que no sea tus problemas, que no sea la escasez económica, que no sea la situación del país. Queridos hermanos, dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que decirle: Señor, mira que no tengo para comer. Puede que no tenga para comer y puede que esté muy mal y enfermo, pero el Señor ya lo conoce. ¿Qué tengo que decirle? Señor, gracias. Yo sé que eso es difícil, porque dar gracias en medio de la adversidad es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Pero gracias, Dios, porque tú me has puesto riendas, me has puesto límites, me has hecho como un hijo goza cuando tiene papá y mamá. Mire, un hijo que no tiene papá y mamá hace como quiere, llega a la hora que quiere, hace como bien le parece, porque es un huérfano. La Biblia dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde una vez yo entendí el Salmo 4, el Salmo 4:8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Señor, mi vida es tuya, con plata o sin plata, con salud o sin salud, con personas que me quieran mucho o que me odien mucho. Queridos hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con conocer la voluntad de Dios, estar seguros que Jesucristo está en su trono y pronto viene, y que somos victoriosos, mis hermanos. Hoy yo te quiero animar para que sepas que esta vida es temporal. Miren, hace poquitos años mi hija se sentaba adelante y sus piecitos no llegaban al suelo. Hoy ya está casada y probablemente dentro de poco ella me estará llevando o al hospital o a la tumba, porque yo ya he envejecido o ya estoy muerto. Pero mis hermanos, algo que sí estoy seguro es que Jesucristo me amó y por eso soy victorioso. Romanos 8:37 dice: antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando usted va a Romanos 8, miren las cosas que te pueden poner triste. Yo quiero que tú revises conmigo, porque a veces fácilmente pasamos y olvidamos. 8:36 dice, como está escrito, Dios que asegura. Dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro. Miren qué es lo que me da felicidad, gozo y alegría. Que dice: ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren que estos hermanos, orando con Pedro y con Juan, decían: Señor, todo está pasando conforme tú lo estás dirigiendo. No soy más rico porque no quiere que sea más rico. No soy más pobre porque tú no quieres que sea más pobre. No soy más sano porque no quieres que yo esté más sano. No estoy más enfermo
porque no quieres que esté más enfermo. No estoy tan joven como tú, no quieres que esté más joven, ni más viejo de lo que debemos estar viejo. Esa es la vida. Y la llenura del Espíritu Santo es que en cualquier momento el Hijo de Dios es victorioso en Cristo Jesús. Lo amen o lo quieran los demás. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? La Biblia dice: tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Mis hermanos, nada nos separará del amor de Cristo. Y esa es nuestra victoria, porque Cristo compró nuestra vida. Cristo compró la vida de Pedro, de Juan y de los que estaban reunidos orando unánimes, pidiendo discernimiento, pidiendo valor. Queridos hermanos, nosotros como iglesia podemos vivir confiadamente. Confiar, ¿saben en qué? En el obrar de Dios. Y para aprender a confiar en Dios, la Biblia dice que debemos aprender a ser fieles al Señor en lo poco, porque casi nunca en lo mucho somos fieles, somos infieles. Buscar primeramente la solución de nuestros problemas. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Sigue viviendo y haciendo las cosas que has venido haciendo, pero todo para Dios, confiadamente. Filipenses 1:14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Y el 1:20. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Miren lo que Pablo está diciendo: estoy en la cárcel, sea que viva o que muera. Espero que eso les dé valor, mis hermanos, porque estoy predicando de Cristo. Iglesia, hermanos míos, oramos para que el Señor nos dé valor, y solo estaremos llenos de Dios cuando estamos llenos de su voluntad. O sea, leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no viene en sueños, viene al leer su palabra, estando convencidos que Cristo reina, no que va a reinar. Él reina sobre mi vida, reina sobre este continente, sobre este país, sobre cada uno de nosotros, y viene pronto a pedirnos cuentas. Confiar en que Dios está obrando en mi vida y todo es para bien. Y finalmente, mis amados hermanos, que mientras tengamos tiempo aquí, no importa la circunstancia que estemos viviendo, prediquemos, porque los poderes de la tierra no son nada, las autoridades de la tierra no son nada, los placeres de esta tierra no son nada. Y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, fíjense que no volvieron a su casa. ¿Dónde estaban? Congregados. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiera el Señor que nosotros salgamos a hablar de Dios y lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Señor, perdónanos, porque muchas veces flaqueamos y perdemos de vista lo corto de esta vida. Muchas veces pensamos que nuestras mejores palabras son en nuestra sabiduría, en nuestras decisiones. Quieras tú, Señor, tener misericordia de nosotros. Quieras tú, Señor, bendecir nuestra vida en hacernos hombres y mujeres de oración. Quieras tú, Señor, ayudarnos a unirnos más como iglesia, como familia tuya,
Y quieras tú, Señor, bendecir esta congregación con hermanos y hermanas que quieran servir para tu gloria, para la extensión de tu reino, y que podamos vivir cada día sabiendo que tú, Señor, eres el que das y el que quitas. Pero todo tiene que ver para la extensión de tu reino. Danos valor, Señor. Danos sabiduría. Organiza nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.